Bienvenidos a este sexto video tutorial de Python, en el que estaremos revisando los ciclos while, los mismos que son estructuras iterativas controlados por un valor booleano. Para ejemplificar más en detalle, primero empezaremos por crear una variable número de tipo entero. Luego haremos uso de la estructura while, la que será precedida por una condición. Esta condición será constantemente chequeada una vez que se hayan terminado las tareas a ejecutar por el ciclo while. En el ejemplo planteado, la condición será número menor o igual a 5. Puesto que el valor de número es 1, la condición en primera instancia será verdadera. Luego imprimiremos el valor de número, el mismo que será incrementado de 1 en 1. Así, el ciclo while continuará ejecutándose hasta que el número sea mayor a 5. Nótese que en pantalla se están mostrando dos formas de ejecutar el mismo tipo de incremento. Ambas ejecutan el mismo tipo de comando. Finalmente, una vez fuera del ciclo while, se imprimirá el texto fin de ciclo while. Esto para poder mostrar en pantalla cuándo el ciclo while ha sido finalizado. Como se puede ver en pantalla, se han desplegado los números del 1 hasta el 5, mostrando así cómo ha sido utilizado el ciclo while para incrementar el valor del número. Como era de esperarse, el ciclo while finaliza cuando el número es igual a 5. Sin embargo, dicho ejemplo no muestra la verdadera capacidad del ciclo while, por lo que comentaremos la sección realizada en este momento y empezaremos a estructurar un nuevo ejemplo. Para ello necesito declarar una variable mensaje igual a none, es decir, un mensaje sin contenido, y utilizaré el condicional mensaje diferente a salir para activar el ciclo while. Es decir, la variable mensaje deberá ser modificada de tal manera de que en algún punto sea igual a la palabra salir. Para ello utilizaremos la función input, de tal manera que el usuario pueda ingresar una palabra. Así, si el usuario ingresa la palabra salir, la condición que finalizaría el ciclo while será activada. Vemos como al ejecutar este código, Python nos pide que ingresemos un mensaje, a lo que nosotros como usuario ingresamos hola mundo y ¿cómo estás? Como se ve, el ciclo while será repetido hasta que se ingresa la palabra salir. Sin embargo, como ya habíamos visto en casos anteriores, hay que ser cautelosos con el formato de las palabras que se ingresan, puesto que Python es capaz de reconocer si las palabras contienen letras mayúsculas o minúsculas. En el ejemplo vemos que a pesar de escribir salir con la S mayúscula, el ciclo while sigue iterando porque la condición de paro no ha sido activada. Este problema puede ser fácilmente resuelto utilizando la función lower sobre el string mensaje, tal como se ha mostrado en el ejemplo. Para continuar con nuestro siguiente ejemplo, lo que vamos es a comentar todo lo que hemos realizado hasta ahora. Nuevamente empezamos una nueva estructura de ciclo while, no sin antes crear una variable estado igual a true. Dicha variable estado será utilizada para controlar el ciclo while. Copiaremos la misma instrucción para ingresar el mensaje que habíamos utilizado en el ejemplo anterior y añadiremos un condicional o estructura if, la misma que comparará si es que la palabra ingresada es igual a salir. De ser verdadera dicha condición, romperá el ciclo while. Dicha ruptura se logra mediante el uso de la palabra break. Una vez que el comando break es ejecutado, no se ejecutará ninguna de las líneas consecuentes contenidas dentro del ciclo while. En nuestro ejemplo continuará con la línea que imprime el string fin de ciclo while. Otra manera de hacer que el ciclo while pare es cambiando el valor de la variable estado de verdadero a falso. Así, en nuestro ejemplo se reemplazará la línea break con la expresión estado igual a false. Para corroborar que el funcionamiento es semejante al anterior, lo que hacemos es ejecutar el código e ingresamos los strings hola mundo y ¿cómo estás? Para luego ingresar el string salir, concluyendo así la iteratividad de este ciclo while. Volvemos a comentar la sección que hemos desarrollado hasta este punto para poder comenzar una nueva sección a la que denominamos while con listas. Para ejemplificar esta sección, vamos a iniciar por crear una lista usuarios, la misma que contendrá tres elementos: Alicia, Vinicio y Paloma. Luego crearemos una lista asistencias, la misma que contendrá información sobre si la persona dentro de la lista usuarios asistirá o no a cierto evento. Para este ejemplo ingresaremos las palabras sí, sí y no. Luego crearemos una lista vacía, usuarios asistentes, la misma que será llenada una vez se ha ingresado al ciclo while. La condición en este ejemplo será la lista usuarios. Este puede ser un nuevo tipo de condicional, el mismo que verificará si es que la lista usuarios contiene o no elementos. De contener elementos, se ejecutará el ciclo while, por lo que nuestro objetivo para detener el ciclo while será vaciar la lista usuarios. Así, empezaremos por crear una variable usuario a la que se le asignará el primer valor de la lista usuarios. Esto se logra mediante la función pop. Exactamente el mismo procedimiento se realizará para la lista asistencias.
Es importante mencionar que la función pop no solamente devuelve el primer valor de la lista, sino que también lo elimina. De esta manera, por cada iteración se extraerá el primer elemento de la lista usuarios y el primer elemento de la lista asistencias, los mismos que serán utilizados para crear un nuevo mensaje. Dicho mensaje será mostrado en pantalla de acuerdo al número de iteraciones que se ha ejecutado el ciclo while. Ahora es momento de llenar la lista usuarios asistentes. Para ello, llevaremos a cabo una comparación. Verificaremos si es que la variable asistencia es igual a la palabra sí. De ser verdadera, mostraremos en pantalla un nuevo mensaje, el cual me informará que cierto usuario sí asistirá. Luego se anexará el usuario que así asistirá a la lista usuarios asistentes. Esto se logrará mediante el método append. En el caso de que la asistencia sea igual a no, se mostrará dicha información relacionada con el usuario. Una vez el ciclo while haya ejecutado todas sus iteraciones, se procederá a imprimir el rótulo fin del ciclo while. Luego utilizaremos un ciclo for para poder mostrar en pantalla el contenido de la lista usuarios asistentes. De esta manera tenemos for usuario en usuarios asistentes e imprimiremos la variable usuario, haciendo uso del método title para mostrar los nombres de una manera un poco más elegante. Es importante mencionar aquí que pueden existir errores en el tipeo de las variables, por lo que hay que estar atento a todo el desarrollo del código. Para concluir con nuestro ejemplo, nótese cómo se ha impreso la información en pantalla y cómo la lista de usuarios asistentes ha sido llenada mediante el uso del ciclo while. Ahora continuaremos con la sección while con diccionarios, en la que estaremos revisando cómo llenar los diccionarios haciendo uso de un ciclo while. Empezaremos creando un diccionario respuesta cuyo contenido sea nulo. Luego crearemos una variable estado de tipo booleano que nos servirá para controlar la condición del ciclo while. Luego empezaremos a escribir el ciclo while utilizando la variable de control estado. Y como primera instrucción dentro del ciclo while, lo que se hará es pedirle al usuario que ingrese mediante teclado el nombre. Luego crearemos una variable montaña, la cual recibirá un valor string desde teclado. El objetivo de este diccionario es vincular el nombre del usuario con la montaña a la que se quiere visitar. Con estas dos variables vamos a empezar a completar nuestro diccionario respuestas, el cual se encontraba vacío desde su declaración. Entonces utilizaremos el nombre del usuario como la clave del diccionario y la montaña a la que se quiere visitar como el elemento de dicha clave. Posterior a esto se le pedirá al usuario que ingrese si es que se desea continuar o no. Para ello utilizaremos una variable auxiliar. En el texto que se mostrará en pantalla se le indicará al usuario qué valores deben ser ingresados. En este caso, sí o no. Luego, haciendo uso de dicha variable auxiliar, se procederá a elaborar una estructura if, el cual comprobará que la variable auxiliar transformada a letras minúsculas sea igual al string no. De ser esta condición verdadera, se romperá el ciclo while. Por lo tanto, escribimos la palabra break. Y de ser la condición falsa, lo que se hará es continuar con el siguiente ciclo. En este punto del código se introducirá una nueva variable de entorno, continue, la cual indicará a Python que continúa con la siguiente iteración, sin considerar las líneas que se encuentren escritas debajo de esta palabra. La palabra break y la palabra continue tienen un comportamiento semejante, solo que la primera palabra termina el ciclo while, mientras que la segunda palabra forza a continuar con la siguiente iteración del ciclo while. Finalmente, si no se ha ingresado la palabra sí o la palabra no, se imprimirá en pantalla no entiendo su comando. Para facilitar la programación en este caso y hacerlo un poco más didáctica, lo que haremos es asumir que se dijo no y se hará uso de la variable break nuevamente. Finalmente, fuera del ciclo while, se imprimirá la frase fin de ciclo while, la misma que nos ayudará a definir que el proceso de llenado de nuestro diccionario respuesta ha llegado a su fin.
Luego procederemos a mostrar la información que está dentro de nuestro diccionario respuesta y para ello empezaremos por colocar un encabezado que nos permite identificar cuándo ha empezado a imprimirse el diccionario. Para la impresión del diccionario haremos uso de un ciclo for. Como ya habíamos visto en el tutorial anterior, cuando se usa el ciclo for para iterar un diccionario, se utiliza la función items, la misma que retornará la clave y el ítem que está contenida dentro de dicha clave. Una vez dentro del ciclo for, lo que haremos es imprimir la información correspondiente a la clave y al ítem. En el caso de nuestro ejemplo, la clave y el ítem han sido modificados a nombre y montaña, con el único fin de poder ilustrar de una mejor manera lo que se ha llenado en el diccionario. Una vez completado el proceso en el que se puede demostrar la información en pantalla, procederemos a ejecutar el código. Como podemos ver en la interfaz, lo primero que se pide es ingresar el nombre del usuario. Luego nos pide ingresar la montaña a la que queremos visitar, concluyendo así con la pregunta si nos gustaría o no continuar. Nótese que en nuestro ejemplo hemos ingresado dos nombres y dos montañas. Dicha información puede ser corroborada en la parte final del script, puesto que haciendo uso del ciclo for hemos impreso de una manera didáctica la información contenida dentro del diccionario respuestas. En el segundo ejemplo trataremos de ingresar nuevamente la información, pero esta vez vamos a cometer un error. Este error será que cuando me pregunte si quiero o no continuar, yo ingresaré una palabra que no es ni sí ni no. Esto hará que el ciclo while finalice. Con esto damos por finalizado este video tutorial de ciclos while, en el que hemos revisado cómo implementarlo para manipular variables de Python. Si les ha gustado este video tutorial, no olviden de suscribirse y darle like al video, y yo los espero en el siguiente tutorial de Python.